Buenas, mi nombre es Virginia y es de mi compañera Lucía, y vamos a aplicar lo que es las sesiones 1 y 2 al proyecto elegido. Nuestro índice consta del proyecto elegido, vamos a hacer un análisis de las pruebas existentes en el proyecto y por último unas propuestas de mejora. El proyecto elegido es ResTest. Aquí encontramos la URL del repo y podemos decir que actualmente es un proyecto activo ya que el último commit fue hace 3 días. Como característica del proyecto, podemos decir que sigue un enfoque basado en modelos y que además, como son pruebas automatizadas de caja negra, no se requiere acceso al código fuente, lo que hace posible probar las APIs escritas en cualquier lenguaje de programación y se pueden ejecutar tanto en servidores locales como remotos. Ahora voy a explicar cómo funciona el proyecto en 5 pasos. Primero se genera lo que es el modelo de prueba. Esto quiere decir que se toma como entrada la especificación OAuth de la API que hemos elegido y se considera el modelo del sistema. Se genera automáticamente un modelo de prueba a partir del modelo del sistema que incluye los datos de configuración específicos para la prueba. Segundo, el análisis de dependencias. La especificación puede describir opcionalmente dependencias entre parámetros, usando la extensión, como en este caso, IDL Reason. Tercero, se generan los casos de pruebas abstractos. El sistema de los modelos de prueba impulsa la generación de casos de prueba abstractos, siguiendo estrategias de generación de casos de prueba que son definidas por el propio usuario, como pueden ser las pruebas aleatorias. Cuarto, generación de casos de prueba. Los casos de prueba se instancian en un lenguaje de programación específico o un framework utilizado en un escritor de prueba. Y por último, se ejecutan los casos de prueba. Los casos de prueba se ejecutan y se genera un conjunto de informes y estadísticas. Estos datos son legibles por la máquina, por lo tanto, los algoritmos de generación de pruebas pueden reaccionar ante ellos y generar casos de pruebas más sofisticados, como por ejemplo, enfoques basados en búsqueda. Hemos decidido seleccionar este proyecto por varios motivos. Nos va a permitir probar diferentes APIs y además tiene una cantidad considerable de pruebas, además muy variada, por lo que vamos a poder hacer un análisis más amplio de todas ellas. A continuación voy a hablar del análisis de las pruebas del proyecto. Podemos decir que el proyecto tiene bastantes pruebas, como bien he dicho antes, y todas muy variadas. Las pruebas son de tipo funcionales, que son aquellas que tienen como objetivo detectar fallas relacionadas con la funcionalidad del sistema. Para automatizar las pruebas, se han hecho mediante pruebas de regresión, cuyo objetivo era comprobar que los cambios sobre un componente del sistema no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados. Para ver quién eran los encargados de desarrollar las pruebas, miramos lo que es los contribuyentes del proyecto y los commits que estaban relacionados con los test. Y encontramos que las pruebas estaban desarrolladas por los 3 contribuyentes, que son Alberto Martín, Sergio Segura y José Ramón. Como técnicas de diseño se han utilizado varias, como pueden ser pruebas aleatorias, que consisten en probar el software con entradas aleatorias, perturbación de datos, que consiste en modificar al azar el ingreso de texto existente para generar automáticamente un caso de prueba nuevo, pero que a su vez es realista. También se ha utilizado el valor límite, cuyo objetivo es diseñar casos de prueba que usen los valores límite en las particiones de equivalencia. Y también hemos encontrado mutación, que consiste en introducir pequeños errores artificiales en el código fuente. Y hay que decir que si las pruebas no detectan estos pequeños errores, significa que no son suficientemente buenas. Para ver cuántas ISUs tenía el proyecto, nos fuimos a la parte de repositorio de ISUs y encontramos que a día de hoy existen 28 ISUs abiertas y 32 cerradas. Para gestionarlas, hay una persona que se encarga de crear las tareas y a su vez ella misma es quien se lo asigna a otra persona que será la encargada del desarrollo. Por último, sobre las ISUs, decir que el tiempo medio depende de la envergadura de las tareas. Si son de mayor envergadura, se realizan entre 2-3 meses. Sin embargo, si las tareas son más fáciles de implementar, se suelen realizar en menos de un mes. Y por último, decir que el proyecto utiliza un sistema de integración continua y en este caso el sistema de integración continua utilizada es Travis. A continuación, mi compañera va a explicar las propuestas de mejora. Hola, mi nombre es Lucía y en esta parte del vídeo os voy a enseñar cómo desplegar el proyecto de GitHub que hemos seleccionado. Para ello vamos a utilizar Eclipse y Maven. Antes de lanzar todas las pruebas,
quiero enseñaros algunas clases que nos han resultado muy interesantes. Si nos vamos al paquete src/test/java, podemos ver una serie de paquetes clasificados según el tipo de técnica que se ha usado. Como ya vimos en clase, existían distintas técnicas de caja negra para la generación de entradas. Quiero destacar por un lado la técnica de valores límite. Si os fijáis aquí, tendríamos un paquete haciendo referencia a inputs boundary. Si abrimos la primera clase, vemos como efectivamente aquí se está estableciendo unos límites con un valor mínimo, un valor máximo. Si bajamos más hacia abajo podemos ver el valor que se establece para este mínimo, menos 1024. Sin embargo, para el valor máximo tendríamos un valor de 1023. Por otra parte, quiero también destacaros la técnica de entradas aleatorias. Si nos vamos al paquete que hace referencia a input random, veis aquí una serie de clases que generan aleatoriamente, por ejemplo, la primera sería para fechas, la segunda nos generaría aleatoriamente palabras en inglés, esta de aquí generaría expresiones regulares y demás. Si nos centramos en la primera clase, vemos cómo aquí se está estableciendo un formato de fecha a seguir. Primero el año, guión mes, guión día. Si nos vamos más hacia abajo, en este método en concreto, estaría estableciendo una fecha de inicio y una fecha de fin. Con este bucle, lo que haría es generar 100 fechas diferentes entre la fecha de comienzo y la fecha de fin. También está comprobando que la fecha esté dentro de ese rango y que realmente se trate de una fecha. Todo esto os lo enseñaré más adelante, cómo realmente se genera estas fechas aleatorias. Una vez lanzadas todas las pruebas, podemos ver cómo en la consola Java aparecen cada una de ellas. Estas fechas que se han ido generando son de dos tipos. Estas de aquí, como veis, no están dentro de un rango concreto, sino que son fechas aleatorias hasta el día de hoy. Estas fechas se han generado con esta función de aquí. Sin embargo, hay otras fechas como las que os explicaba anteriormente que sí están dentro de un rango, una fecha inicio, una fecha fin, y no se pueden salir de ese rango, que serían las bounded dates. Otra de las cosas interesantes a tener en cuenta son las llamadas a las APIs. Si os fijáis aquí, estamos haciendo un get a la API Bikewise. En esta petición se le pasan diferentes parámetros, pero quiero que os fijéis en este parámetro de aquí, en concreto, el tipo de incidente. Se le está pasando ABC intencionadamente porque realmente esto no es un valor correcto, por lo que nos debería de devolver efectivamente un 400 bad request. Por lo tanto, esto ha pasado efectivamente la prueba, ya que nos ha devuelto el error esperado, que es el tipo de incidencia, pues no tiene un valor válido. Sin embargo, en
este otro get, hacemos la petición, le pasamos los parámetros, pero ahora en tipo de incidente sí se le está pasando un tipo de incidente válido, por lo que nos debería de dar un 200 OK. Efectivamente es lo que nos da. Por último, vamos a tener un primer contacto con la herramienta Ayure, que nos permite analizar un informe detallado de cada uno de los casos de prueba. Podemos ver cómo de los 184 casos de prueba han pasado un 97,76%. Sin embargo, 3 de ellos han sido saltados. Si nos vamos a la parte de las gráficas, a la derecha arriba podemos ver cómo lo clasifica según el estado de cada caso de prueba. No hay ningún fallo, ya que entonces, si fuera así, aparecería en rojo. En la izquierda abajo nos muestra una gráfica según la duración de cada caso de prueba. En este proyecto hay muchas pruebas y son de buena calidad, por lo que para poder ver si se pueden mejorar algunas de ellas, tendremos que analizarlas más a fondo. Hemos intentado hacer una pull request, pero no tenemos permiso para ello, por lo que para el siguiente vídeo esperamos tener permiso y poder hacerla. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo.